quiero compartir con ustedes un tema que se llama Abre mis ojos, así le quise poner, por ese texto que, bueno, esa canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo, ¿sí? ¿Se la saben? ¿Sí? Bueno, me recordó esa canción, pero me estaba acordando acerca de esto, de lo que era la ceguera, y hablando un poco de lo que es la ceguera física, pues nosotros hemos convivido con mi mamá, yo desde que nací, y tengo a mi mamá que tiene esta discapacidad. Ella es ciega, no de nacimiento. Ella perdió su vista a los 15 años y a pesar de todo lo que venía sobre ella, su misma familia decía, es que no va a poder hacer una familia, es que ya se le acabó la vida. Pues mi mamá nos cuenta y bueno, y nosotros somos testigos de que pues ella, a pesar de que no conocía a Cristo en ese tiempo, Dios tenía cuidados de ella. Y bueno, estaba mi papá que, fíjense que antes de que mi mamá perdiera su vista, mi papá la conoció y mi papá la quería. Y después de que mi mamá perdió su vista, mi papá seguía queriendo a mi mamá, y cuando le dijo a su mamá, o sea, a mi abuela, que se querían casar, mi abuela le dijo algo que mi mamá muchas veces lo ha repetido cuando cuenta su historia, y dice que le dijo a mi papá, está usted más ciego que ella, porque usted no está consciente que ella jamás podrá ser una persona, una mujer completa. Y eso yo creo que marcó mucho la vida de mi mamá, porque siempre me acuerdo que cuando hacíamos la tarea o teníamos alguna necesidad, estaba yo aprendiendo a leer y ella me decía, escribe la letra en mi mano, y yo le escribía en su palma de su mano porque ella sabía leer, y ella me decía, esta letra júntalas y dice esto, la M con la A, y así ella nos ayudaba en las tareas. Y siempre recuerdo estas palabras. Aquí está Flor también, yo creo ya sabe que muchas veces mi mamá ha repetido estas palabras, dice, tienes media madre, siempre nos ha dicho eso, ¿verdad? Pero hoy en día yo siempre doy gracias a Dios, porque a pesar de esa incapacidad que ella tiene, para mí ha sido, no he necesitado más. Y quiero decirles que esto, yo me di cuenta quizá ya después de la primaria, de lo que estaba sucediendo en la casa, porque nunca antes de verdad había echado de menos que mi mamá no veía, porque ella hacía todas las cosas, pero en la escuela algunos vecinos o algunas miradas pues eran las que me hacían ver que mi mamá tenía la discapacidad, que no veía, y la veían así medio extraño. Y como mi mamá nunca usó lentes, pues era cuando íbamos al mercado, me tocó guiarla muchas veces, y la gente miraba y yo decía, ¿por qué la ven así? Porque todo el tiempo pues yo la veía normal. Y fue de esa manera que yo fui comprendiendo como que mi mamá, pues su vista era importante, aunque ella no lo hace saber constantemente, decir, yo no puedo hacer esto porque no veo, o yo no puedo atender a mis hijos porque no veo, yo no puedo hacer de comer porque no veo, y todas las tareas que hace una mamá. Nunca lo vi, pero pues con el tiempo pues me daba cuenta que sí, era evidente y la gente se daba cuenta. Me acuerdo que había un muchacho en la secundaria que me molestaba mucho, y cuando mi mamá iba a las juntas, yo estaba sentada y él entraba y no me decía nada, ni me hacía burlas, pero empezaba a hacer así, Quirós, Quirós, y me hacía así, ¿no? Y eran de las cosas que me daba tanto coraje, y yo le decía, Señor, ¿por qué mi mamá no ve? O comenzaba yo a decir estas cosas. Pero conforme ha pasado el tiempo, quiero decirles que hoy me doy cuenta que mi mamá físicamente no ve, pero que Dios le ha desarrollado una vista espiritual tan increíble que no echo de menos esa discapacidad física que ella tiene. Y es por eso que hoy es que que quiero compartir con ustedes esto. Quiero hablar acerca de eso. Muchos de los que estamos aquí tenemos nuestros ojos sanos, o unos no tan sanos como últimamente me pasó a mí, y veo que varios, ¿no? Pues tenemos que usar lentes, pero podemos ver, y espiritualmente conocemos la palabra que nos ha transformado, pero muchas veces estamos ciegos. Físicamente, no. Espiritualmente, quizá totalmente o parcial. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes acerca de esto, y le puse abre mis ojos.
Y quiero que me acompañen a leer Lucas 4 del 18 y el 19. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús declaraba estas palabras y eran completamente ciertas, porque Jesús vino a eso. Dijo: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A eso vino Jesús, a sanar corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús sigue abriendo nuestros ojos físicos y espirituales. Y leí en la semana acerca de algunos tipos de ceguera que podemos padecer y que quizá no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor sí nos damos cuenta, pero nos hemos acostumbrado a vivir así. Vamos a leerlos, por favor. Podemos estar cegados por la codicia. Deuteronomio 16:19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La siguiente, por favor. Cegados por la incredulidad. Mateo 13 nos dice que regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaban a creer. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Podemos estar cegados por la incredulidad. Tenemos uno más de incredulidad. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos, les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Ojos que ven, también podemos, no todo es malo, porque también hay ojos que ven lo que otros no pueden ver. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerras por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que la del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Y Jesús sanaba y sigue sanando. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó a Bartimeo. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús. «Mi rabí», dijo el hombre ciego, «quiero ver». Jesús le dijo: «Puedes irte, pues tu fe te ha sanado». Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. En los evangelios vamos a ver a Jesús sanando. Hay muchísimos milagros que Jesús hizo, pero específicamente sanó a algunos ciegos. Sanó sus ojos físicos, pero también sanó su corazón y abrió sus ojos espirituales. Jesús, él sanaba la ceguera física y la ceguera espiritual. Y hoy en Marcos 8
quiero compartir con ustedes un milagro que Jesús hizo y que abrió ojos físicos y ojos espirituales. Dice así: en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas 4,000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. La ceguera espiritual impide que las personas puedan ver y reconocer quién es Jesús. Y esto pasaba aquí. Fíjense que en ese momento, en esas circunstancias, Jesús vio algo y dijo: son 3 días que las personas han estado aquí escuchando. ¿Y qué van a hacer? Los caminos eran largos. ¿Cómo van a regresar? Y él miraba con compasión a las personas y decía: tengo que hacer algo. Tenemos que alimentarlos porque al volver a su casa pueden desmayarse de hambre. Los discípulos veían algo diferente al escuchar a Jesús y decían: 4,000 personas, sin contar mujeres, niños. ¿De dónde vamos a sacar alimento? Estamos tan alejados de la civilización. ¿De dónde? Ellos hacían esta pregunta, se preocupaban por las circunstancias y venían de ver un milagro increíble donde Jesús, con unos cuantos panes y unos cuantos pececillos, había hecho una multiplicación increíble, alimentando más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Ellos lo habían visto un tiempo atrás. Y adelante de ellos veían 4,000 personas, veían que Jesús, movido a compasión, expresaba sus sentimientos y ellos solamente decían: ¿de dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? Pero Jesús no les reprochó. Él de inmediato dijo: ¿qué tenemos? Unos cuantos panes. Y después por allá salieron unos cuantos peces. Él los bendijo y la multiplicación se dio. El milagro poderoso se dio. Y 4,000 personas, 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ese día se alimentaron, quedaron satisfechos y entonces sí, volvieron a su casa. Jesús hizo este milagro increíble para abrir los ojos espirituales. Tomaba esa necesidad y quería enseñarles a sus discípulos algo importante. Ellos que estaban todo el tiempo con él, que escuchaban sus palabras, que los estaba enseñando, no podían reaccionar de la manera que Jesús pensaba o quería, pero no los reprendió. Él hizo el milagro y esa multitud pudo ver ese milagro tan poderoso y aún el más escéptico no podía dudar que Jesús era más que un maestro, que Jesús era más que un hombre bueno, idealista, que quería ayudar a las personas, que Jesús verdaderamente era hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y los discípulos estaban tan cerquita de él y no lo habían captado. No estaba en su mente y en su corazón, tenían sus ojos cerrados completamente, a pesar de que habían contemplado no un milagro, muchos milagros, pero Jesús no lo reprochó. Jesús es más que un maestro, Él es nuestro Dios. La palabra del Señor tiene que ser viva en nuestra vida, no solamente una historia, no solamente un conocimiento, que la realidad, o sea, que sea real en cada momento que estamos atravesando, que sea real
cada circunstancia que estamos viviendo, podamos entender que la palabra es verdadera. Pero Jesús también en ese momento se encontraba con unos corazones duros y ciegos también, ojos ciegos, y era nada más y nada menos que lo de los fariseos, porque ellos también pues estaban por ahí. Jesús hizo el milagro, alimentó a las personas, abrió los ojos de la multitud que quiso abrir los ojos al mirar y contemplar las grandezas de Jesús. Dijeron, yo creo, y en ese momento sus ojos fueron abiertos. Los discípulos seguían con ojos cerrados, ¿verdad? Pero podemos ver que Jesús tenía algo especial en ese día. Dice Marcos 8 del 10 al 21, inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que le mostrara una señal milagrosa del cielo, que mostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente. Me imagino que otra vez, o no sé si fue de decepción o de qué fue, pero suspiró. Jesús entonces suspiró porque le exigían una prueba milagrosa. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó contra el otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un poco de pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió y les dijo, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, si pues no había traído el pan suficiente. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimentó a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas sobraron cuántas sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Cuando Jesús hace el milagro poderoso, se va a otra región y en el camino se encuentra a los fariseos. Los fariseos eran hombres que conocían la palabra, se la sabían de memoria y se encargaban de que la gente los mirara, los contemplara, y ellos sobresalían entre todos porque se sabían la palabra al derecho y al revés. Pero estaban tan metidos en su religiosidad que comenzaron a añadirle a la ley algunas costumbres, algunas cargas, y querían que la gente actuara de esa manera. Eso los llevó a estar ciegos espirituales, a no reconocer que el Mesías estaba en medio de ellos. Veían y sabían, Isaías había dicho que vendría el Mesías, que tendría tal atracción como una raíz seca que no tiene atracción. Por eso la gente lo iba a rechazar. Ellos conocían esa parte y no se dieron cuenta el tiempo de su visitación. Debido a tantas cargas que habían amontonado, tantas cosas que tenían que cumplir para ser agradables, habían quedado completamente ciegos. Tanto que al ver los milagros que Jesús había hecho, le dicen, haz milagros, haz un milagro del cielo. Si realmente provienes de Dios, haz que llueva fuego del cielo como lo hizo Elías. Si verdaderamente provienes de Dios, haz que el sol se detenga como lo hizo Josué en Gabaón. Queremos señales increíbles, maravillosas, como lo hicieron Elías, como lo hizo Moisés. No solamente nos conformamos con ver que multiplicas el pan, los peces, queremos más. Y Jesús por eso dijo, no va a haber más señales para ustedes. La única señal que ustedes van a poder ver es mi muerte y mi resurrección. Es lo único que van a ver más. Y ya no hizo milagros ahí. Entonces,
Los discípulos habían visto la discusión, estaban con él, se suben a la barca y dicen, ¡chin! No trajimos otra vez pan suficiente. Y cuando Jesús les dice, tengan cuidado, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, tengan cuidado con estar escuchando esas cosas porque se pueden perder, porque pueden quedar ciegos espiritualmente poniendo cargas que ustedes ni siquiera pueden llevar. Pero los discípulos estaban tan clavados en la situación que ellos pensaban al escuchar levadura, dijeron pan. No, ¿cuántos trajiste? No, yo traje 5, no es suficiente. Y Jesús les dijo, ¿se molesta o no sé? Pero les dice, ¿por qué discuten? ¿Por qué no traen pan? ¿Por eso están discutiendo? ¿No han entendido? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Les estoy hablando de otras cosas. Los discípulos seguían completamente ciegos espiritualmente. Y entonces por eso les dice, ¿no recuerdan nada? ¿Cuántos alimentamos? 5,000. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. Y en este milagro que acabamos de ver, ¿cuántas canastas sobraron? 7, por ahí escuchó, ¿no? Pero ellos seguían completamente ciegos. Y Jesús quería enseñarles que lo que Él estaba mostrando, Él no quería mostrar señales milagrosas para llamar la atención, para asombrar a todos los escépticos. Él quería hacerles entender que cualquier circunstancia que tuvieran que atravesar, cualquier momento, cualquier situación, tenían que reconocer que en medio de ellos estaba el Hijo de Dios, que en medio de ellos se encontraba esa roca firme y segura donde podían acudir, donde podían abrazarse a pesar de toda circunstancia. Y cuando yo veo esto, quizá nosotros hoy que tenemos la palabra completamente revelada, y si estuviera Jesús aquí y nos dijera, vamos a alimentar a tantos, yo no culpo a los discípulos porque yo sé que yo tal vez podría decir, ¿y de dónde? ¿De dónde? Pues aquí está la casita del pan y está la panadería tal y tal, pero ¿de dónde vamos a sacar ahorita? ¿Cómo? O sea, comenzamos a ver los peros. A pesar de que hemos visto una y otra y muchas veces la mano poderosa de Dios, muchas veces cuando tenemos la circunstancia enfrente, decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahora, ¿de dónde? Y ahora comenzamos a cuestionar y a preguntarnos, a ver con nuestros ojos físicos lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestra mano, y no percibimos que la mano poderosa de Dios está y estará con nosotros porque lo ha prometido todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Pero lo tenemos aquí en nuestra cabeza y no en nuestro corazón. Nuestros ojos no alcanzan a mirar eso, como Eliseo decía, mayor es el que está con nosotros. Hay muchos más de nuestro lado que de ese ejército que está allá. Y el criado decía, no sé qué está viendo usted, pero yo veo gente de caballo, gente poderosa, nosotros somos 2. Y entonces Eliseo dice, Señor, ábrele sus ojos, abre sus ojos para que él vea lo que yo puedo ver. Somos llamados a eso, a mirar lo que otros no pueden ver, a ver donde otros solamente ven desgracia, solamente ven enfermedad, solamente ven situaciones trágicas. Somos nosotros llamados a mirar con ojos de fe, con ojos espirituales, porque igual que en ese tiempo, los discípulos no alcanzaban más allá de sus narices. ¿Dijo levadura? Se trata de pan. Y no era eso. Jesús quería decir, estoy aquí con ustedes. ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta que mi presencia es mucho más valiosa de todo lo que puedes necesitar, de todo lo que puede venir? Estando conmigo estás seguro, estás en la roca firme. Pero ellos no lo alcanzaban a ver. Fue entonces que Jesús usó el milagro de la multiplicación de los panes y de unos cuantos peces, alimentando a 4,000 personas, y usó también a los fariseos para enseñarles una lección importante a sus discípulos y a nosotros, porque luego lo vemos en Marcos 8, 22
al 26. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre y puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podían ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Cuando llegaron a Betsaida, Jesús estaba por sanar a un ciego y que los discípulos también lo iban a mirar. Pero la importancia de esta sanidad física de este hombre que no veía y que Jesús puso o escupió en sus ojos y le dijo: ¿ves? Veo como que a las personas como árboles. Volvió a tocar sus ojos, ¿ves? Y completamente restauró la vista del ciego. Jesús no solamente estaba restaurando unos ojos físicos, y era algo milagroso, poderoso, porque creo que ese hombre jamás volvió a ser igual, porque lo seguía a todas partes donde Jesús iba, ese hombre lo seguía. Jesús estaba abriendo en ese momento los ojos de sus discípulos. Estaba abriendo completamente los ojos de sus discípulos, sus ojos espirituales, y quería decirles que ellos estaban aprendiendo del mejor maestro, estaban escuchando las mejores lecciones, lo mejor que podían tener, y que cualquiera de la gente que estudia la palabra podría tener al mejor maestro, pero que eso no era lo más importante. Jesús quería reafirmar en sus corazones que ellos tenían al maestro de maestros, a Jesús mismo en medio de ellos. Y yo sé que en esta tarde el Señor quiere decirnos algo, Él quiere enseñarnos. Yo no sé qué situaciones estés viviendo o estén a la puerta por venir, porque no sabemos. La vida, como nos acabamos de dar cuenta, cambia en momentos. En un abrir y cerrar de ojos cambia completamente nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias van a ser así, un vaivén todo el tiempo. Y todas estas cosas no pueden cegar nuestra vista, no pueden cegar nuestra mirada. Y no podemos dejar de voltear a ver y a darnos cuenta que el mismo Jesús está con nosotros, que Dios poderoso, Él ha llegado a nuestras vidas, ha quitado esa ceguera espiritual, y ahora conocemos la palabra y ahora conocemos sus promesas, y Él quiere que las vivamos completamente. Y yo creo que tú has pasado por momentos de ansiedad, no sé cuáles, pero sé que los has vivido, porque también yo los he vivido. Dios quiere que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque dice Pedro, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. No podemos seguir con nuestros ojos ciegos, porque hay mucha gente que ni siquiera puede percibir ni siquiera un poco de lo que nosotros conocemos, porque no conocen a Jesús. Tienen sus ojos, pero no perciben lo espiritual y sufren. Muchos se quitan la vida, muchos se desesperan, muchos hacen cosas que después se arrepienten, y muchos así han muerto. El Señor quiere que nuestros ojos sean abiertos para que tú y yo podamos guiar a esas personas a la luz de Jesús, para que sus ojos sean abiertos y para que tengan una esperanza viva y una esperanza verdadera en Jesús. Pero un ciego, dice su palabra, no puede guiar a otro ciego. Mi mamá no puede guiar a otra persona. Ella no aprendió a andar en bastón. Y ahora muchas veces se lamenta y dice: ¿por qué no aprendí a andar en la calle? ¿Por qué tengo que estar, pues, a veces dependiendo? Y sí es verdad, hay mucha gente que aprende a ser independiente y a andar por la calle. Y ustedes, no sé si los han visto, yo sí he visto un ciego y detrás de ellos más ciegos, pero van golpeándose con cualquier cosa,
van teniendo accidentes por donde quiera que caminan. Y la Biblia nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos que hoy Dios abra nuestros ojos espirituales y que podamos entender lo que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia. Las cosas que nosotros alcanzamos a ver no lo es todo. Las cosas que alcanzamos a amontonar no lo son todo, ni son la felicidad. La verdadera plenitud, la verdadera felicidad es que en tiempos de circunstancias difíciles tú cuentes con el gozo, tú cuentes con la presencia de Dios en tu vida, que te puede levantar de una y de todas las que estén por venir. Así es que te pido que te pongas sobre tus pies y te invito a que todo el tiempo estemos leyendo la palabra, estemos en continua comunicación con Dios, porque esa es la forma en que nuestros ojos se van a abrir. Nuestros ojos van a ser abiertos al escuchar la palabra, pero también al permitir que el Espíritu Santo te guíe y trabaje en tu vida. Esa es la forma en que nosotros podemos abrir también cada día y perfeccionar nuestra mirada. Y pues en esta tarde yo quiero invitarte a eso, a que tú le pidas al Señor. Analízate. Yo no puedo decirte tú tienes una ceguera parcial, total, etcétera. Yo no sé, pero cada uno de los que estamos aquí conocemos nuestra condición.